Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Vamos a hacer la segunda parte de este interesante tema. Vamos a continuar con orinas y con urocultivo. Recordemos que ya pasamos la etapa del sedimento urinario, estamos ahora entrando al urocultivo. O sea que vamos avanzando en la búsqueda de microorganismos presentes en la orina. Bueno, lo primero que quiero que sepamos es que el cultivo tiene un proceso, un procedimiento. Yo les voy a mostrar lo que utilizamos, se los voy a mostrar ahora en vivo y en directo, pero quiero que compartan conmigo ahora es un símil, son unos segunditos, del tema de la siembra del urocultivo. Fíjense que durante la siembra del urocultivo, nosotros vamos a tener, acá ven, vamos viendo, esto es una placa, la placa esta de plástico se llama placa de Petri, ¿sí? Y fíjense, este que tenemos acá, este elemento se llama asa de Henle. Esta es una asa de cultivo que se va a humedecer, nosotros mojamos en la orina, es muy importante que esto ustedes lo vayan memorizando. Primero tenemos que quemarla, se quema con el mechero al rojo vivo. ¿Qué quiere decir? Que hay un mechero de fuego, ¿sí? Que está siempre prendido, que tiene un objetivo este mechero. Este mechero, el objetivo es eh, esterilizar la zona donde se va a hacer el cultivo. Una vez que está bien quemado, bien caliente, al rojo, digamos, se enfría esta asa, que yo se la estoy marcando acá con el mouse, luego se humedece en el sedimento urinario, en la muestra orina del paciente, y se prepara. Fíjense, el mechero es este mechero que está acá, mechero de Bunsen, fíjense que está siempre encendido para mantener estéril. Esta es el asa de Enle que ya fue calibrada y fue quemada al rojo vivo. Ahí tomamos la muestra con el asa estéril y en estas placas de Petri que ya tienen un caldo de cultivo se llaman agar, ¿sí? En esta es un agar McConnell. ¿Ven cómo se siembra? Se siembra haciendo un zigzag, ¿sí? Un movimiento donde lo que estamos haciendo es sembrando la orina de ese paciente. ¿Ven? Entonces, esta siembra, luego de haber sembrada, se va a llevar una estufa. Esta estufa está en todos los sectores de bacteriología, está a 37 grados centígrados. Fíjese que nosotros metemos en estas placas de Petri de agar-McConnell. Agar-McConnell es el caldo de cultivo, ¿sí? Digamos que la tierra de la maceta viene siendo. Nosotros con el asa embebimos y mojamos en el material que es la orina, luego sembramos en este agar McConnell. ¿Sí? Esto es muy importante. No hay que tomarlo al azar. Uno lo ve que es rápido el movimiento, pero realmente no hay que tomarlo al azar. Como nosotros vimos, el mechero siempre está prendido. ¿Para qué está prendido el mechero? Para esterilizar la zona donde estamos nosotros trabajando, ¿sí? El fuego, el calor, lo que hace es mantener la esterilidad del lugar. Siempre el mechero prendido. El asa de Henle que usábamos ahora, el asa de siembra, era una asa estéril. Entonces no era necesario quemarla, porque era plástica. Hay otras asas que son, se llaman asas calibradas, que son de metal, que yo sí tengo que sí o sí someterlas al fuego en frío, y una vez que está fría el asa luego de quemarse, se introduce en el frasco de orina y siembro en la placa. Y ustedes me dirán, ¿para qué en frío? ¿Por qué lo hago? Todo tiene un porqué. Si yo saco el asa de metal del mechero y directamente la meto a la muestra de orina, el calor del asa, el fuego, va a matar todas las bacterias de la orina. Y cuando yo siembre, no siembro nada.
porque maté. Yo eliminé sin querer la carga bacteriana de la orina, la carga bacteriana que estaba presente en la orina del paciente. Y vos me decís, ¿qué me hago si me pasa esto y tengo que volver a tomar una muestra? O sea, que hay que prestar atención durante el urocultivo. Yo caliento el asa y sí o sí la tengo que dejar enfriar antes de introducirla en la muestra de orina y luego en mi placa sembrarla. Si yo, aturdida, saco del fuego y la meto cuando hace ese psh, que se apagó, yo maté todas las bacterias de la orina del paciente. Y no tengo bacterias. Si había bacterias patológicas, no lo voy a saber. Y si no había, tampoco, porque está todo ya estéril. Ya inoculé el fuego dentro de la muestra. Entonces, son pequeños pasos, son tonterías, pero hay que estar atentos y llevarlas a cabo de manera coordinada. No es sencillo sembrar tampoco, no es sencillo tomar estas medidas, hay que paso por paso. Entonces, ustedes toman nota. Recolectamos la muestra, ¿sí? La recolectamos. Acuérdense que el paciente 48 horas previos al urocultivo tiene que dejar de tomar cualquier antibiótico que esté tomando porque no sirve, la muestra no va a servir. No tiene que tomar aspirinas ni vitamina C, porque hacen muy ácida la orina, entonces interfieren en el resultado. Y inhiben el crecimiento de bacterias, que es lo que yo quiero ver que haya bacterias. El paciente tiene que tomar la muestra de orina como ustedes estudiaron. Técnica de chorro medio de la mujer, primera orina de la mañana, primer chorrito de descarte, técnica al acecho para las criaturas, el lavado genital y el secado previo, la punción si es necesaria en el paciente, si está internado o no tiene retención o tiene una sonda urinaria. O sea, tratar de nosotros tomar la mejor calidad en la muestra. Eso es que la muestra esta sirva, porque recuerden lo que vimos en la clase pasada. Si el paciente, ¿no es cierto? Si el paciente realmente metió los dedos y tomó una mala muestra, yo me doy cuenta cuando cultivo y me salen 800 millones de floras diferentes. Hay flora bacteriana, recuerden lo que es normal dentro del paciente, pero como al estar contaminada la muestra no se puede medicar. El ANSA calibrada se trabaja en mecheros, donde hay un ambiente estéril, se siembra la orina en placa de Petri con un medio de cultivo CLD. ¿Esto qué quiere decir? A nosotros nos vamos a usar más que nada el CLD para, ese caldo de cultivo, para orinas. Ahora igualmente vamos a ver las placas diferentes que hay para que ustedes memoricen. Pero acuérdense, la CLDE es para orina, ¿sí? En el hospital van a haber muchas ansas de platino, ¿sí? Que son estas ansas que se queman, ¿sí? Y luego se enfrían para después sembrar. Acuérdense, se esteriliza siempre en el mechero al rojo vivo, se debe enfriar y se siembra. Acuérdense que va a 37 grados centígrados en estufa, y durante 24 horas, o sea, yo la dejo hoy a las 10 de la mañana, mañana voy a ver mis placas de Petri a ver si hubo o no crecimiento de flora bacteriana. Bueno, ahora yo les voy a compartir, vamos a ver diferentes tipos de placas que podemos encontrar, ¿sí? Van a ver que la placa, como acá no miramos, esta que estoy marcando yo con el cursor, es la placa como viene vacía. Yo ahora se las voy a mostrar en vivo y en directo porque las traje a casa, pero bueno, se las voy a mostrar. Esta luego se le prepara un agar. Un agar es un caldo de cultivo, o sea, un líquido, un preparado, parece una gelatina que le gusta a la bacteria para proliferar, para crecer y para manifestarse, ¿sí? Acá tenemos lo que se llama, que está acá primero, es un agar chocolate. Este agar color chocolate o agar chocolate es sangre de carnero, a veces disuelta con otros microorganismos, ¿sí? Que le gusta
a un cierto tipo de microorganismos, ¿sí? Fíjense que acá tenemos otro estilo, acá hay un montón, esta es todo agar-sangre, todos placas de agar-sangre, ¿sí? Agar-sangre, que es color rojo, agar-chocolate, color marrón, así oscuro, color chocolate. Esta es una Müller-Hilton, que es bien clarita, ¿sí? Acá vamos a ver, ven cómo se van sembrando y cuando proliferan las bacterias y los bichitos hacen las colonias, ¿ven? Y hacen formas dentro de la placa. Bueno, acá hay dibujo porque obviamente las placas de Petri se utilizan. Acá tenemos una CLDE, ¿sí? Es esta. Acá tenemos de chocolate. Si ustedes se meten a estudiar, a ver, ¿sí? Van a ver que hay un montón. Esta, por ejemplo, que está acá, que tiene en la mano, es una placa Petri que tiene un agar, y fíjense que hay un montón de diferentes hongos y de microorganismos. Esto estuvo contaminado, ¿sí? Acá tenemos agar-sangre. Estos son todos hongos. Acá hay todas micosis que crecieron hongos en las placas. Es muy interesante analizar la microbiología, es muy interesante. Acá tenemos un montón, ¿sí?, de diferentes placas Petri. Fíjense en las de sangre. Nosotros con el tiempo vamos a estudiar que según la placa Petri que utilizamos, es la flora bacteriana que buscamos, ¿sí? Según la placa que utilizamos, es el germen, el microorganismo que vamos a encontrar. Bueno, vamos a hablar del medio de cultivo CLDE. La C viene de cistina, la L de lactosa, después la D de deficiente en electrolitos. Entonces, este medio de cultivo tiene cistina, lactosa y tiene pocos electrolitos. Esto sirve para poder distinguir bacterias que les gusta fermentar en lactosa de las que no son fermentadas. O sea, les gusta más la lactosa. Entonces, es para un tipo, digamos, de bacterias. Es no selectivo, ¿sí? Y la verdad que las infecciones urinarias es muy buena esta placa. Se utiliza para las infecciones urinarias. El Proteus, si está presente en la infección urinaria, tiende a tomar toda la placa. Porque como es un medio que no tiene muchos electrolitos, las bacterias no se pueden mover, entonces es más rápido el conteo de las colonias, ¿sí? Acá se las voy a mostrar para que ustedes la puedan ver, qué son las placas. Acá está. Esta es la placa CLDE. Es la que utilizamos normalmente. Acá la pueden ver, las colonias. Ahí pueden ver las colonias, como hasta se pueden contar, podemos contar los puntitos que hay. Es buenísima y es bien, bien, bien para infecciones urinarias. Recordemos, tiene cistina, lactosa y pocos electrolitos. Este tipo de placa la utilizamos para IU, infecciones urinarias. Hay casos que les tengo que comentar, que realmente a veces nos pasa que tiene todos los síntomas, por ejemplo, es diabético o está embarazada o hace infecciones urinarias a repetición, y nosotros cultivamos en esta placa CLD y no da infección urinaria. Entonces nosotros decimos, ¿qué pasó? ¿Saben lo que vamos? Vamos directamente a una placa de agar-sangre. ¿Vieron la de rojo? Bueno, vamos a hacer directamente ahí. ¿Por qué? Porque hay personas de cierta edad o las embarazadas que tienen una infección que está producida por el estreptococo beta hemolítico, que no va a crecer en esta placa y sí va a crecer en la placa de agar-sangre. Entonces se aconseja para las infecciones urinarias tener siempre, o directamente, si sospechamos de un estreptococo beta hemolítico, directamente sembrar en placa
sangre. Y si no, utilizamos, como recién comentamos, el tema de la placa CLDE. Bueno, si nosotros ya sospechamos y ya lo comprobamos que hay un bichito, un microorganismo, vamos a empezar a hacer lo que se llama antibiograma. Los médicos piden urocultivo con antibiograma. El antibiograma se hace en otro medio de cultivo que se llama MH, Müller-Hinton, y lo que hacemos es, en el inóculo que sembramos, en la misma placa, ¿sí? Vamos a tener un hisopo, vamos a humedecer un hisopo y vamos a rotar para sembrar el totalidad de la placa. O sea, con la misma orina del cultivo, voy a inocular con un hisopo mojando, sembrando en esta placa Müller-Hinton. Y vamos a colocar antibióticos, a veces vienen como forma de ojalillos, ¿sí? Diferentes antibióticos, para ver cuál va a ser efecto, o sea, cuál va a ser desaparecer la colonia o cuál va a pasar por arriba de la colonia el bichito y no le va a importar el antibiótico y se lo come y queda la línea, la estría igual. Esto es importantísimo, porque a veces los pacientes se van ya medicados del consultorio y cuando van a la semana a buscar el antibiograma siguen con síntomas o no están bien, quiere decir que a veces son esas bacterias resistentes al antibiótico que están en ese momento incorporando, tomando. Tenemos unos discos tipo ojalillos que se colocan en esta placa Müller-Hinton para infecciones urinarias ambulatorias, porque hay gente que va de guardia, que se le determina y se le detecta la infección urinaria, y tenemos para intrahospitalarias, porque las infecciones urinarias intrahospitalarias son mucho más fuertes y resistentes. Son cocos gram positivos y hay muchas pseudomonas. Vamos a ver ahora, vamos a compartir el tema de la Müller-Hinton, para que ustedes vean cómo es el sembrado, ¿ven? Por ejemplo, en la primera que yo les estoy mostrando, no hay ataque del antibiótico, siguió proliferando, o sea que es resistente al antibiótico. Fíjense que donde yo coloqué en esta el disco de antibiótico, desapareció el halo, esto se llama halo, ¿sí? Esta medida, ¿ven cómo va quedando blanco? Todo lleno del bichito del microorganismo, y este halo es donde el antibiótico segregó y eliminó a la bacteria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es súper nocivo el antibiótico para esa bacteria. Si ese antibiótico lo está tomando la persona, vamos bien, se está eliminando bien el bichito. Se interpreta, acá tienen también cómo vienen los discos de antibióticos, vienen con el nombre de cada antibiótico, si son cefalosporinas, ¿sí? Penicilinas, se van poniendo y se va viendo el halo. Esto se mide, ¿qué quiere decir? A veces hay medidas más pequeñas, sí, lo matan, pero no tanto. Entonces se les dice que es resistente. Y sensible se indica con una S, como en este caso, que es sensible, la bacteria se puede eliminar con ese tipo de antibiótico. Es muy interesante también el tema del antibiótico. Bueno, vamos a hablar ahora de la gonadotropina coriónica humana. La gonadotropina coriónica humana se busca en orina para saber si estás embarazada. Entonces, ¿vieron los test de embarazos comunes que se venden en las farmacias? 3 horas mínimas de retención de líquidos o primera orina de la mañana. Bárbaro, hasta ahí vamos bien. Hacemos, orinamos, nuestra primera orina de la mañana, ponemos y nos da o positivo o negativo. Eso depende de cada uno. Ahora, el tema es el siguiente. Me da 2 rayitas o una rayita, tiene que ver con la cantidad, con el porcentaje hormonal que detectó en orina de gonadotropina coriónica humana. ¿Por qué? Porque se secreta
esta sustancia durante el embarazo. Y va a terminar eliminándola después la placenta. Los primeros 4 días después del atraso de la menstruación ya empiezan a aumentar sus valores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a los 4 días del atraso puedo hacerme un test para ver si estoy embarazada o no. Obviamente que según cuando uno espera más tiempo, la concentración es más abundante o menos abundante, ¿sí? Puede haber falsos negativos, o sea, dan negativos si era porque había todavía poca, por eso se aconseja esperar un poco con la impaciencia, a veces es difícil, pero bueno, a veces hay falsos positivos con embarazos ectópicos, ¿sí? Y a veces hay falsos positivos con bacterias que contaminan, o sea, estamos con una infección urinaria, y bueno, y en pacientes también puede dar que es positivo el embarazo, y no, es por metabolismo hormonal de una bacteria. Hay medicamentos, como por ejemplo metadona, que también da falsos positivos. Así que hay que tomar en cuenta, pero esto es personal, es de cada paciente. Digamos que hasta el 4.º día de atraso menstrual, ya la gonadotropina coriónica humana está empezando a segregarse en cantidades más voluminosas, entonces uno la puede encontrar. En orina de 24 horas, podemos encontrar y estudiar un ácido 5-hidroxiindolacético. Este ácido que nosotros buscamos proviene de metabolizar un elemento que ustedes conocen, que es la serotonina, ¿sí? La serotonina es muy estudiado sobre todo en pacientes que tienen algún cáncer, ¿sí? Por ejemplo, cáncer, algún carcinoma. Estas pacientes que se estudia este tipo de ácido presentan broncoespasmo, enrojecimientos cutáneos, como que se ponen muy rojas la cara, diarreas, hipotensión, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es, cuando vamos a hacer en orina de 24 horas, buscar el ácido 5-hidroxiindolacético, tenemos que decirle al paciente que no consuma los días previos, más o menos 3, yo diría una semana, que deje de comer antes de empezar a juntar la orina de 24 horas, plátano, banana, tomate, maní, berenjena, kiwi, ciruelas y nueces. ¿Por qué? Y porque lo que hacen estos alimentos es aumentar este ácido. Y piensen ustedes que lo estamos incorporando por alimentación y no por alguna patología. Entonces, es importante, ¿sí? Si el paciente consume levodopa, así alguna medicación psiquiátrica, o aspirina, el ácido acetilsalicílaco, también tiende a disminuir, o sea que hace lo opuesto. Entonces se trata de pedirle al paciente que para hacer este estudio no consuma ni los alimentos ni esta medicación 5 días previo a la recolección de orina de 24 horas. Sabemos que es difícil, pero bueno, es un estudio, digamos, que no se hace siempre, es un sacrificio que hay que hacer para tener bien los valores. Aldosterona. La aldosterona es una hormona que se produce en la corteza adrenal, ¿sí? Tiene que ver con la concentración del sodio y del potasio en sangre. O sea, la aldosterona va a aumentar o bajar según las concentraciones que tenemos en sangre de sodio y de potasio. La aldosterona lo que hace es ayudar a los riñones, ¿sí? Para que reabsorban sodio y bajan el potasio. O sea que es como que le dicen, dale, dale, reabsorbe sodio y elimina potasio, disminuir el potasio. Que ustedes piensen, la bomba del sodio y potasio, el tema de los niveles de sodio y potasio, tienen que ver directamente con la hipertensión, ¿sí? La verdad, lo que se le pide al paciente para buscar aldosterona en orina es que mantenga una dieta normal sódica, que 1 a 2 semanas antes de la recolección de orina, que no tome diuréticos,
ni antihipertensivos, ni anticonceptivos orales, ni muchos dulces, ¿sí? Porque puede alterar los valores de la aldosterona, y lo que queremos nosotros es una dieta normosódica, o sea, que consuma la sal normal, que no consuma ni de más ni de menos. Las catecolaminas. Las catecolaminas se estudian para pacientes que se sospecha que tienen una hipertensión arterial secundaria, ¿sí? Se le pide al paciente, obviamente, que para buscar catecolaminas en orina no coma chocolate, cacao, vainilla, que tome café, té, cítrico, banana, alcohol, y que no haga ejercicio intenso antes de medirlo, porque va a cambiar los niveles urinarios y me va a dar un falso valor, un determinante que no es el valor normal. También se le pide lo mismo con la medicación, lo que sea levodopa o adrenalina si consume, o nitroglicerina, porque suben los valores. Todo esto lo hacen desde el momento de que se le manda y se le pide la recolección de estudios, se le da con la orden al paciente para que lo haga, ¿sí? Esa es la idea. Bien, bien. Vamos a hablar ahora del ionograma urinario. Un ionograma urinario es un estudio de electrolitos en orina. Cuando buscamos electrolitos en orina buscamos cargas. Buscamos cargas positivas y negativas de cationes, de aniones, en orina de 24 horas. ¿Sí? No tiene que consumir el paciente diuréticos, porque necesito tener el valor exacto de este electrolito que elimina el paciente. El sodio, que es positivo, ¿sí? Los valores normales son de 100 a 260 miliequivalentes en 24 horas. ¿Sí? Esto lo tienen todos en el campus. Esto es el valor normal. Ahora, ¿puede cambiar este valor normal de 100 a 260 miliequivalentes por 24 horas? Y sí, por la dieta del paciente. Sujeto a la dieta del paciente, si transpira mucho, si hace mucho ejercicio, si suda mucho, o si tiene algún problema digestivo, enfermedad de Crohn, alguna fístula, entonces no absorbe bien y pierde sodio por el intestino. Si come mucha sal, va a aumentar, obviamente. Si consume muchos diuréticos, va a bajar significativamente, ¿sí? Hay enfermedades, hay insuficiencias renales. Nosotros lo que buscamos es que el paciente llegue su orina lo más veraz posible para yo saber si tiene o no una patología. Vamos a otro elemento del ionograma, el potasio. Se elimina en una dieta variable normal 25 a 100 miliequivalentes en 24 horas. Va a disminuir si el paciente está con una diarrea o tiene alguna malabsorción intestinal, una insuficiencia renal, una oliguria, acuérdense, orina muy poquito, ¿sí? Una dieta baja en potasio, no consume potasio, consume muchos diuréticos, ¿sí? Eso también tiene que ver. Otro ion que estudiamos en la máquina de orinas de 24 es el cloro. El cloro también tiene que ver directamente con la ingesta y con la sudoración del paciente. Lo normal va entre 110 y 250 miliequivalentes en 24 horas. Va a variar según la diarrea y la mala absorción intestinal, si tiene insuficiencia cardíaca, si tiene algún problema en el hígado, como por ejemplo cirrosis, un síndrome nefrótico, problemas en los pulmones también, se deshidrata. Cuando uno se deshidrata va a aumentar el cloro, ¿sí? Cuando uno hace un ayuno prolongado que deja de comer, aumenta el cloro. Cuando uno consume diuréticos y obliga a orinar, aumenta el cloro, ¿sí? Y si come mucha sal, aumenta también el cloro por un tema de electrolitos. Calcio en orina es otro ion que estudiamos en la orina. El calcio urinario da el diagnóstico de alteraciones del calcio en sangre. O sea, me guío por el urinario y me guío por el en sangre. Uno va a eliminar calcio
en orina según lo que consume también. Si yo consumo mucho calcio, es obvio que algo voy a orinar. Si no, es normal. Va a disminuir el calcio, que va de 100 a 200, ¿sí? En 24 horas, por mala absorción intestinal, insuficiencia renal crónica. Los que tomamos anticonceptivos orales, yo ahora no, pero bueno, las mujeres cuando toman anticonceptivos orales tienen descalcificaciones importantes, ¿sí? Y problemas en los huesos, ¿sí? Aumenta en hipercalciuria, cuando tienen hipercalcemia, o se intoxicaron con vitamina D, o tienen alguna neoplasia ósea. Las neoplasias de óseas son las de los huesos, mieloma múltiple. Fósforo. Fósforo es otro elemento que se estudia en orina. Se elimina 1 gramo en 24 horas, según la dieta, ¿sí? La verdad que eso es lo normal. Aparece como forma de fosfato bicálcico, ¿sí? Y precipita, o sea, el fosfato tiene un peso grande y cuando se excreta, a veces produce litiasis renal, o sea, como una lastimadura. ¿Por qué? Porque es una macromolécula. Cobre. El cobre va de 0 a 25 picogramos por día. La verdad es lo mínimo indispensable. Hay gente que se trata con penicilamina, que es un derivado de la penicilina, que sufre el acúmulo de cobre, ¿sí? Hepatitis y una cirrosis biliar primaria. No es lo normal orinar cobre, ¿sí? De 0 a 25 picogramos. Vamos a la creatinina. La creatinina es el producto terminal del metabolismo proteico. Una vez que producimos las proteínas que vamos a usar, se elimina este desecho que se llama creatinina. Uno va a eliminar en orina realmente según la masa muscular que tenga el individuo, o sea, según el peso, la contextura física y la masa muscular. Obviamente que a esto hay que agregarle que tengamos buena o no, o sea, nuestros filtros, nuestros riñones, estén filtrando de buena manera. Entonces, según la cantidad de músculo que tenga y el cuerpo que tenga la persona, va a ser la creatinina que va a eliminar. Hay un estudio que anoten, tomen en cuenta, que se llama clearance de creatinina, aclaramiento de creatinina. Quiero que aprendan la cuenta para sacar el aclaramiento de creatinina, o sea, el clearance. ¿Qué es? Tenemos que sacar el cálculo de la creatinina que tiene en orina ese paciente. Se estudia, la de las 24 horas que trajo, estudiamos en la máquina de química cuánta creatinina tiene en esa orina. Se multiplica por la cantidad de diuresis que tuvo en 24 horas, o sea, se multiplica por el volumen que ese paciente eliminó en el término de 24 horas. Y se va a dividir por la cantidad de creatinina que tiene en sangre el paciente. Entonces usamos los dos estudios. Usamos cantidad de creatinina del paciente en orina de 24 horas. Se multiplica por la cantidad de diuresis, la cantidad de orina, 500 centímetros cúbicos, 600 centímetros cúbicos, lo que sea que orinó, y se lo divide por el valor de la creatinina que le dio la muestra de sangre que le tomamos el día que trajo la orina de 24 horas. Este estudio se llama aclaramiento de creatinina, clearance de creatinina, y es importantísimo, porque de este resultado se descarta si tiene una falla renal o no el paciente, y si están esos glomérulos trabajando bien o no, por el tema de la toxicidad de la creatinina. Acuérdense que es un desecho de cuando terminamos con el metabolismo de las proteínas y de las purinas. Es importantísimo esto que vimos último. Toda la clase es importantísima. Verán que el video se extendió y que dura más de 30 minutos. Les pido disculpas, pero no me gusta quedar por la mitad en los contenidos. La verdad que no. Me importa que ustedes adquieran todo y no cortado. Así que bueno, tenemos tema de debate, tema de preguntas.
lo bueno que pueden volver a reverlo, a mirarlo, a entenderlo. Así que nada, les mando un beso enorme, los libero ya de mi presencia y nos estamos viendo.